Oyente el día de hoy. Bienvenidos todos a la nueva charla de Ciencia Abierta organizada por el PAR Explora, Región Metropolitana Norte. Y tengo el agrado el día de hoy de presentarles al doctor José Manuel Pérez Donoso, del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello, que hoy nos va a hablar sobre las estrategias de supervivencia de microorganismos en zonas extremas como la Antártida. Doctor, bienvenido y lo dejo ahí para que usted nos pueda hablar. Muchas gracias, voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, primero que todo, sí, fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Explora y al Parque Explora Norte, al Centro ACDIS, a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile por esta oportunidad y por esta invitación para poder contar un poco de la investigación que realizamos en mi laboratorio en relación a la Antártica, ¿no es cierto? Y en particular a una zona de la Antártica que a nosotros nos interesa muchísimo porque es tremendamente única y es un ambiente muy extremo, muy extremo. Ya les voy a contar algunas características de este lugar y que por eso es tan interesante estudiar y entender qué es lo que vive y qué es lo que podemos encontrar en esta zona, ¿ya? Entonces, la charla hoy día la denominamos o la llamamos estrategias de supervivencia de microorganismos en las zonas más extremas de la Antártica. Y básicamente, lo que vamos a contar o lo que les voy a contar es el trabajo realizado en mi laboratorio y quise partir esta presentación mostrándoles a los investigadores de este laboratorio, a la gente que ha hecho este trabajo, no contarlo como siempre y agradecerles al final, sino que partir al comienzo de la presentación, mostrándoles a la gente que hace que todo lo que les voy a contar sea posible, y también a gente muy importante de nuestro laboratorio, como son los hijos de todos los investigadores de nuestro laboratorio, que aparecen en esta foto y que también son gente fundamental para que nosotros podamos realizar la investigación que hacemos en microbiología y en bionanotecnología, ¿ya? Esta es una foto de una actividad que hicimos el año pasado, que organizaron justamente algunos investigadores del laboratorio para todas las familias, especialmente para los niños, y la verdad es que fue tremendamente hermoso, fue muy bonito poder ver y compartir con todos nuestros hijos la investigación y darles a conocer un poco lo que hacemos y lo que hacen los papás y a qué se dedican en términos de estudiar y trabajar, ¿no? Así que esta es la gente, son todos los investigadores que están a cargo de lo que yo les voy a contar. Bueno, en el laboratorio de bionanotecnología y microbiología, a nosotros nos interesa principalmente desarrollar investigación básica que permita conducir a aplicaciones que den valor agregado a la riqueza de Chile, ¿ya? Nos interesa muchísimo poder hacer eso, es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y para lograr eso nosotros lo que queremos es utilizar las características únicas de los ambientes de Chile y la gran riqueza de microorganismos que hay en ellos para hacer estas aplicaciones biotecnológicas, para construir cosas, dar valor agregado a partir de la riqueza biológica que hay en los distintos ambientes de Chile. Y como se ve en la diapositiva, Chile tiene muchísimos ambientes muy interesantes, únicos, con características tremendamente relevantes, entre ellos el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, muy famoso, la Antártica, que desde luego no es de Chile, pero estamos muy cerca de ella y tenemos estratégicamente la facilidad de poder visitarla, tenemos el Instituto Antártico que nos ayuda muchísimo a poder hacer investigaciones ahí, y tenemos una serie de ambientes en nuestro país que nos permiten realizar investigación y descubrir cosas que probablemente no hay en otros sitios y que son patrimonio quizás de nuestro país, que nosotros creemos que tenemos que aprovechar, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos en general es, en estos lugares los visitamos, distintos ambientes, y lo que buscamos son microorganismos, y que estos microorganismos, tratar de descubrir en ellos si es que tienen propiedades únicas y usar esas propiedades para aplicarlas, para construir algo, para desarrollar algo,
¿ya? Por ejemplo, específicamente a nosotros nos interesa muchísimo, y es la línea principal de nuestro laboratorio, usar a los microorganismos para poder producir unos materiales que son de altísimo interés tecnológico, que son las denominadas nanopartículas, ¿ya? Y en especial un tipo de nanopartículas que son fluorescentes, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros queremos utilizar estos microorganismos para que coman algunos de los metales que constituyen estas nanopartículas y de este modo desarrollar un método biológico para producir estos nanomateriales. ¿Ya? Esa es básicamente nuestra idea central. Entonces nosotros vamos a distintos lugares a buscar microorganismos que puedan hacer esto, ¿ya? Que tengan esta posibilidad. Y también nos interesan otras cosas que más adelante espero les voy a contar, ¿no? ¿Y por qué nos interesan tanto estas nanopartículas y estas bacterias que produzcan nanopartículas? Bueno, porque las nanopartículas, en primer lugar, estas tienen un alto valor, ¿ya? Para que se den una idea, el gramo de cada una de ellas está entre los $5.000 a los $6.000, por lo tanto son muy caras, y se utilizan actualmente para desarrollar distintas tecnologías, ¿ya? Las más relevantes, las más conocidas, que nosotros nos topamos probablemente en el día a día, son las celdas solares, ¿no es cierto? Este tipo de nanopartículas semiconductoras fluorescentes se usan en celdas solares. También son la base de las pantallas, ¿no es cierto?, de esta nueva generación de televisores denominados Quantum Dot TV, ¿no es cierto? Y por lo tanto son de gran interés tecnológico, ¿ya? Y por otro lado también tienen una serie de aplicaciones basadas en su fluorescencia, se han propuesto como antimicrobianos, como antitumorales, y la verdad es que tienen muchas aplicaciones que son interesantes y hacen que su valor sea muy, muy, muy alto, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos es desarrollar métodos biológicos sustentables para producir esto y eventualmente usando estos microorganismos dar lugar a un nuevo método o quizás a nuevas nanopartículas y que se puedan comercializar y de alguna manera contribuir al valor agregado probablemente al cobre, al litio, a otros minerales de nuestro país a través de los cuales se puedan hacer este tipo de nanopartículas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Antártica, que es la base de lo que yo les quiero contar? Bueno, nosotros hace aproximadamente 8 o 9 años, propusimos ir a buscar a la Antártica microorganismos que tuvieran la capacidad de sintetizar y de producir este tipo de nanomateriales a bajas temperaturas, idealmente, ¿no es cierto? Pero buscar microorganismos únicos que pudieran hacer esto, ¿ya? Y el Instituto Antártico en ese sentido nos ha apoyado a través de 2 proyectos que nos han permitido viajar a la Antártica y nosotros tratar de cumplir este objetivo de ir a buscar bacterias, buscar microorganismos que produzcan estas nanopartículas fluorescentes en estos ambientes, ¿ya? Hasta el momento nuestro laboratorio ha podido participar de varias expediciones, hemos sido muy afortunados, ¿no es cierto? La mayoría de ellas a la zona de las Islas Shetland del Sur, ¿no es cierto? Que están en este extremo, cerca de la península antártica, ¿ya? Donde se encuentra la mayoría de las bases chilenas, pero también hemos tenido la suerte de ir a otros lugares, como la base en Glaciar Unión, ¿no es cierto? Este campamento en Glaciar Unión, que hace algunos años el Instituto Antártico, ¿no es cierto?, y Chile ha abierto y ha permitido que investigadores podamos ir allá. Y de esa manera hemos podido desarrollar investigación antártica a través de tomar muestras en estas distintas expediciones. Y acá les quiero mostrar algunos, para los que no conocen, desde luego, la mayoría no tienen la suerte de ir a este lugar, algunas fotos y mostrarle un poco de qué se trata este lugar y qué consiste cuando uno va a la Antártica. Bueno, en primer lugar les quiero contar un poco y mostrar en relación a las Islas Shetland del Sur, en particular, en este caso, la base Eduardo Frei, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es lo que se observa acá en esta foto, donde además se encuentran otras bases de otros países, cercano y al lado de la base chilena se encuentra la base rusa, cercana a ella se encuentra la base uruguaya, al otro lado se encuentra la base china, etcétera. Hay muchos países que tienen base en estos lugares, y desde luego eso también es uno de los atributos y una de las gracias de la Antártica, en la cual uno puede interaccionar con distintos investigadores, con distinta gente de distintos países, en la cual todos estamos haciendo investigación, ¿no es cierto? Y estamos ahí involucrados principalmente para desarrollar ciencia, ¿ya? Así que una oportunidad para hacer colaboración y conocer gente tremenda. Bueno, esta es la famosa entonces, la base de Eduardo Frei, donde se encuentra también la Vía de las Estrellas, ¿no es cierto? Es parte, o se ubica acá en esta bahía, que es la Bahía Fieldes, ¿sí? Está una mirada de este lugar, y es donde está emplazada, ¿no es cierto?, gran parte de investigadores y de personal militar y de gente de Chile, ¿no es cierto?, que está dando ahí soporte para la investigación en la Antártica, ¿ya? Está la conocida la Villa de las Estrellas, ¿no es cierto?, donde había gente
y que habitaba permanentemente en este lugar, ¿sí? Y es donde es parte de los lugares donde básicamente uno va, se establece, y el INAH tiene una base en ese lugar en la cual uno puede, se queda, y básicamente hay laboratorios también donde uno puede hacer investigación, entonces uno va a distintos sitios a tomar muestras y después las puede analizar en este mismo sitio, en este mismo lugar, ¿ya? O sea, fue una de las tantas visitas que hemos realizado a este lugar. Bueno, y esta aventura, básicamente ir a tomar muestras, es bien interesante, es bien única, porque para acceder a los sitios que queremos mostrar muchas veces tenemos que viajar, como en este caso en Zodiac, hay veces que tenemos que viajar en buques para recorrer otras islas en el sector. Y una de las gracias y una de las cosas interesantísimas que uno encuentra acá es la gran biodiversidad que hay en esta zona, ¿ya? Hay una gran biodiversidad, ¿no es cierto? Tenemos ballenas, tenemos focas, pingüinos, aves, una serie de animales únicos y tremendamente interesantes, ¿no es cierto?, que se encuentran en este lugar y uno se los topa regularmente cuando va a trabajar, ¿no es cierto? Y también encontramos muchas especies, o algunas especies vegetales, también encontramos muchos líquenes, ¿no es cierto?, en estas zonas que son tremendamente interesantes. Bueno, y esto acá les muestro, esto es uno de los lugares donde básicamente uno al viajar en este Zodiac llega a este lugar que se llama Glaciar Collins, y acá uno se puede quedarse básicamente algunos días en estas carpas o en estos campamentos y tomar muestras y hacer experimentos si fuera necesario. Probablemente si uno quisiera analizar, no sé, estos líquenes, si quisiera analizar algunos de los vegetales, como este pasto antártico, esta de chamse que se encuentra en este lugar, y poder desarrollar experimentos quizás de más largo plazo. Entonces, esta es una zona, la verdad que muy rica en vida y tremendamente interesante, esta zona de las Islas Shetland del Sur, que es donde está la mayoría de las bases, ¿no es cierto? Y desde luego, bueno, lo clásico de la Antártica, muchos pingüinos, muy curiosos ellos, ¿no es cierto?, que están muy interesados por interaccionar con los científicos, por tomar tus guantes, tomar tus tubos, y son parte habitual, ¿no es cierto?, de lo que encontramos en esta zona, además, luego de otros animales con los cuales también hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? Un lugar único, precioso, donde uno puede hacer investigación y donde fuimos, como les decía, a buscar microorganismos, a tratar de aislar microorganismos nuevos y sobre todo a interaccionar con otros investigadores, lo que permitió que se desarrollaran distintas ideas. Nosotros fuimos acá a buscar bacterias para sintetizar nanopartículas y lo que encontramos, además de microorganismos que lograron hacer esto, desarrollamos muchas colaboraciones con otros investigadores y desarrollamos nuevas ideas, ¿no es cierto?, que nos permitieron hacer más investigación. En este caso, acá en esta zona, como ven, estamos en una zona con muchos musgos, donde desde luego pudimos tomar muestras bien interesantes. Algunos otros animales que se encuentran en este lugar, en estos elefantes marinos preciosos, ¿no es cierto?, y que están muy cerca desde el lugar donde uno toma las muestras, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero es parte de lo común de la Antártica, desde luego también muchas algas y todo lo que está asociado a la biodiversidad de la costa en este caso. Por lo tanto, lo que quiero resumir con esto, además de mostrarles esta foto y esta maravilla, y tratar de contarles un poco de lo hermoso que es todo esto, que las oportunidades son tremendas acá para hacer todo tipo de investigación, ¿no es cierto? Porque la biodiversidad, la cantidad de vida que hay acá, sobre todo en esta zona, es mucha, es mucha. Y gran parte de ella todavía no ha sido explorada, ¿ya? Dicho esto, entonces nosotros, y a modo de resumen, en esta zona de la isla Shetland, donde hay mucha vida, nosotros hemos desarrollado varios proyectos, hemos podido realizar varias cosas, ¿no es cierto? Y hemos encontrado microorganismos que pueden hacer que tienen propiedades bien inusuales y bien interesantes. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, con propiedades un poco más comunes, como producción de pigmentos, como se ve acá, ¿no es cierto?, en esta placa donde vemos, esas son bacterias que hemos aislado allá que producen estos pigmentos de distintos colores, ¿no es cierto? Hemos encontrado bacterias que producen exopolisacáridos, azúcares, secretan una gran cantidad de azúcares para protegerse, que son tremendamente interesantes. Hemos encontrado bacterias que producen aminoácidos, y hemos encontrado también otras cosas, quizás un poco más llamativas, como microorganismos que son capaces de consumir, de degradar petróleo e hidrocarburos en esta zona, ¿ya? En algunas partes de la Antártica se obtiene energía, desde luego, a través de generadores, por lo tanto se utiliza mucho petróleo, mucho combustible, y cuando hay derrames de esto,
de alguna manera generan una contaminación y eso ha generado una selección por microorganismos, ¿no es cierto?, que son capaces de degradar estos elementos. Nosotros hemos estudiado, nos interesa muchísimo eso, y es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando, entender cómo estos microorganismos logran hacer este proceso de consumir, de degradar estos hidrocarburos, de degradar el diésel, interaccionar con los metales que están en este compuesto, ¿no es cierto? Y tratar de utilizar eso para limpiar la Antártica, limpiar estas zonas que están contaminadas con la Antártica, ¿ya? Y por otro lado, hace poco también hicimos un proyecto bien interesante en que buscamos en conjunto, o con el apoyo de la US Army, buscamos microorganismos que fueran capaces de degradar explosivos, como el TNT y otros, ¿ya? Interesantemente logramos encontrar en algunos sitios algunos microorganismos con estas capacidades, tremendamente ávidos por degradar y por consumir este producto, y logramos publicar un par de investigaciones en relación a esto, ¿no?, contando estos hallazgos tan novedosos a partir de la Antártica, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que hemos logrado hacer y lo que hemos hecho en las Islas Shetland del Sur, ¿ya? Además de, como les decía, la producción de nanopartículas por bacterias, como se ve en esta foto, créanme que esa es una bacteria, ¿no es cierto? Y todos esos puntitos que se ven afuera son nanopartículas, ¿no es cierto?, producidas por esta bacteria, ¿ya? Y en este caso son nanopartículas de carne azul, ¿ya? Entonces, como les decía, la mayoría de la investigación en la Antártica se ha desarrollado en las zonas más costeras, ¿sí?, en las zonas más marítimas de la Antártica, en todo este borde. Si se fijan acá en este gráfico, en esta foto, se observan todas las bases que existen en la Antártica, y la mayoría están en la costa. Desde luego eso tiene dos razones principales. Una es logística, ¿no es cierto? Es muy fácil llegar ahí, ¿no es cierto?, o relativamente fácil llegar ahí. No lo decimos ahora en realidad, pero ahora es fácil estar ahí y establecer una base, ¿no es cierto? Y por otro lado hay mucha biodiversidad, hay mucho que estudiar ahí, hay muchos organismos que estudiar. Por el contrario, al interior de la Antártica, si se fijan, son muy pocas las bases que hay. Son muy poquitas las bases que hay, porque es muy complicado, desde luego, llegar ahí y mantener una base en ese lugar. Y por otro lado, además, porque existe mucha menos vida, ¿ya? Las condiciones son tan adversas en esta zona que hay poca vida, por lo tanto, y hay menos interés en estudiar, o hasta el minuto ha habido menos interés por estudiar lo que ocurre. Acá les muestro un poco dos gráficos, o sea, dos esquemas, uno que muestra, ¿no es cierto?, los vientos promedios básicamente en la Antártica, para que se den una idea, en las zonas más oscuras, ¿no es cierto?, son mayores vientos, ¿no es cierto? Y en este otro caso, en el caso del dibujo de la derecha, en azul, se ven las temperaturas promedio, donde podemos ver muy bajas temperaturas al centro de la Antártica. Y en una estrella, acá yo les marqué en este gráfico más o menos la zona donde está el glaciar Unión, que es donde está este campamento, o esta base, campamento chileno, ¿no es cierto? Y que está al interior del continente y que tiene condiciones bien extremas, tanto de temperaturas constantes, pero también, o sea, de vientos constantes, pero también de temperaturas en promedio anuales muy bajas, ¿ya? Muy, muy bajas, ¿ya? Como dice ahí, entre 20 y 30, o sea, entre menos 30 grados, pero en general las temperaturas están entre menos 20 y menos 30 grados, ¿ya? Entonces, en la Antártica y al interior de la Antártica tenemos principalmente una zona que es muy famosa por ser un ambiente muy extremo y muy desértico, que es el llamado el Dry Valley, ¿ya? Que es lo que sale y que está esquematizado aquí en rojo. Esa es la zona donde se han desarrollado la mayoría de los estudios, ¿no es cierto? Están muy cerca de algunas bases americanas y bases de otros, norteamericanas y bases de otros países, en que se ha desarrollado mucha investigación para entender cómo viven los microorganismos, cómo sobreviven, y en realidad todos los organismos que viven ahí, porque las condiciones son muy severas, ambientales, ¿ya? Temperaturas promedio de -5, ¿no es cierto?, en el verano, de -20 probablemente en el año, ¿sí? Un contenido de materia orgánica muy bajo, ¿ya? Por lo tanto es muy difícil que haya vida ahí, entonces ha habido mucho interés por estudiar eso. Por el contrario, en la zona del glaciar Unión, no hay bases muy cercanas a ese sitio, no han habido tantos estudios hasta el minuto, y por lo tanto es una zona de gran interés y en la cual las condiciones ambientales son bastante más adversas o bastante más o similares o más complicadas incluso que las que encontramos en los Dry Valley. Por lo tanto, para nosotros es un sitio tremendamente interesante de estudio, ¿sí? Tremendamente interesante de estudio, en el cual nosotros podemos entender y responder quizá una serie de preguntas sobre la vida que se puede desarrollar ahí, pero además estos dos ambientes, tanto los Dry Valley como el glaciar Unión,
son son dos de los desiertos helados o más helados y secos del mundo, ¿no es cierto? Y presentan condiciones muy similares a las que se encuentran en algunas zonas de Marte. Por lo tanto, son tremendamente interesantes para desarrollar estudios de astrobiología y estudios de condiciones similares a las de otros planetas, principalmente Marte, y buscar básicamente cómo sobrevive la vida en esos lugares, ¿ya? Y eso también es una motivación para estudiar. ¿Cuáles son las características entonces de esta base o este campamento glaciar Unión que ha establecido Chile ya durante los veranos, ¿ya? Para que se den una idea, entonces, este lugar se encuentra más o menos en esta zona de la Antártica, donde puse este punto rojo, aquí en el medio. Está básicamente a 3.000 kilómetros más o menos del sur de Punta Arenas, ¿ya? Y más o menos a 1.000 kilómetros del Polo Sur, ¿ya? O sea, muy cercano al Polo Sur. Y las condiciones ambientales de este lugar son hiper extremas, como le decimos nosotros, ¿ya? Las temperaturas son muy bajas, el promedio anual es entre menos 20 y menos 30, ¿no es cierto? O sea, muy, muy, muy bajo. Como nunca la temperatura sube de los 0 grados, ¿no es cierto? En esta zona no existe agua líquida, ¿ya? Es muy escasa el agua líquida. Más aún en el invierno hay oscuridad total, no hay sol, no hay luz. Y por otro lado, en el verano no hay noche. De hecho, las veces que nosotros hemos ido para allá, en todas las expediciones, no existe la noche, ¿ya? Está todo el día dando vueltas alrededor de nosotros el sol y por lo tanto son 24 horas de luz del día, lo cual es un estrés para cualquier forma de vida que se encuentre en ese lugar, incluso los humanos. Es una zona con muchos vientos constantes, ¿ya? Que también dificultan la vida y hace que la sensación térmica sea aún más baja, y prácticamente no existen lluvias, ¿ya? O sea, no hay agua disponible. Debido a todas estas condiciones tan extremas y tan adversas, la vida macroscópica en ese lugar es muy escasa. No hay animales, no hay insectos, desde luego, ¿no es cierto? Y lo que se ha encontrado hasta el minuto principalmente existen reportes de bacterias, de levaduras y de algunos líquenes en esta zona. Pero es muy poco la información que existe, ¿ya? Y sabemos muy poco aún en relación a la vida que hay ahí, pero sobre todo a cómo sobreviven estos microorganismos o estos organismos a esas condiciones, ¿ya? Para que se den una idea de lo que estamos hablando, este es el campamento, o el campamento Glaciar Unión, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el lugar donde tenemos el sol 24 horas del día, ¿no es cierto? En una zona con una temperatura muy, muy, muy baja, ¿sí? Donde obviamente tenemos que guiarnos en carpas, ¿no es cierto? Dormimos en carpas, hay lugares donde, como se llama, carpas más grandes, está todo establecido para que podamos interaccionar. Cuando vamos a este lugar vamos protegidos y escoltados, desde luego, por mucha gente, principalmente militares, ¿no es cierto?, que tienen mucha experiencia en estos lugares y hacen que esta expedición, que es bastante complicada, ¿no es cierto?, tenga el menor riesgo posible, ¿ya? Entonces esta es la zona de Glaciar Unión, ¿ya? Bueno, y desde luego, como en cualquier aventura, siempre hay tiempo, o cualquier expedición, siempre hay tiempo para poder distenderse, interaccionar con los compañeros, ¿no es cierto?, con los amigos. Y en esta foto acá yo les muestro algo que en el año 2018 hicieron los investigadores, ¿no es cierto?, de mi laboratorio, que fueron a esta expedición, en las cuales jugaron un partido, ¿no es cierto?, de fútbol, hicieron una pichanga, como se dice, contra los miembros del ejército que estaban allá en la nieve, y fue lo mismo, básicamente, que se hizo en el año 1915, ¿no es cierto?, por una expedición que visitó la Antártica y en la cual se encuentra esta foto, ¿ya? Entonces, básicamente, algunas cosas no cambian, ¿no es cierto? Y en estos ambientes, de alguna manera, uno puede también tener tiempo para poder distenderse y realizar este tipo de actividades. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas de investigación que nosotros hemos tratado de responder visitando este lugar? En primer lugar, bueno, ¿qué microorganismos habitan esta zona? Nos interesa saber qué microorganismos viven ahí. Por otro lugar, ¿qué estrategia usan estos microorganismos para sobrevivir acá? Como están hiper extremos, ¿no es cierto?, algo tienen que hacer para poder sobrevivir en esta zona. Y finalmente, si es posible utilizar las propiedades de estos microorganismos en aplicaciones tecnológicas, y particularmente las que nos interesan a nosotros, por ejemplo, la producción de nanopartículas que eventualmente podamos usar en celdas solares, ¿ya? Entonces, eso es básicamente las preguntas que nos motivaron a hacerlo, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros resultados? Y en esta foto aprovecho de mostrarles ese es el avión en el cual viajamos a Glaciar Unión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el avión aterriza en el glaciar,
¿cierto? Es una aventura bien interesante, ¿ya? Bueno, hasta el minuto nosotros hemos tomado principalmente muestras de 3 lugares de Glaciar Unión. Como ven en este mapa, ahí se ve claramente el Glaciar Unión, nosotros, ¿no es cierto? Y estas son las 3 zonas las que hemos visitado. La zona de Rossman Cove, la zona de Elephant Head y la zona llamada Chow's Peak, que son estas 3 zonas que están acá, y que a pesar de que se ven cercanas en el mapa, están bastante alejadas, ¿no es cierto? Y cada vez que nosotros íbamos a tomar muestras, para cada uno de estos lugares son viajes de algunas veces 2 horas, 3 horas o 4, y algunas veces más dependiendo del clima. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que ir a tomar esas muestras. Algunas veces podemos ir en moto, ¿no es cierto? Otras veces vamos, bueno, en autos que están, en camionetas que están especialmente acondicionadas para esto, ¿sí? Pero siempre con todas las medidas de seguridad y con el resguardo de profesionales de esto, en este caso son profesionales del Ejército de Chile que desde luego tienen mucha experiencia de este tipo de trabajo y hacen que sea seguro, o lo más seguro posible, estar en este lugar. Y cuando tomamos las muestras, para que se den una idea, esto es lo que realizamos, ¿no es cierto? Vamos a los lugares, seleccionamos algunos de estos lugares, ¿ya? Y en las mejores condiciones posibles tomamos las muestras para poder entender qué es lo que está ahí y estudiar esas muestras, principalmente en nuestro laboratorio, ¿ya? Hacemos algunos análisis in situ, pero la mayoría de los análisis son a partir de esas muestras en el laboratorio. Entonces, para que se den una idea de los lugares que mostramos, esto es Rossman Cove, ¿no es cierto? Donde tomamos algunas de las muestras, con una temperatura en ese minuto cuando fuimos a mostrar de menos 20, la temperatura del suelo era cercana a los menos 8, creo, de menos 8 grados. También nuestro sitio preferido, la Elephant Head, ¿no es cierto? Que parece una cabeza de elefante, ¿no es cierto? Como dice ahí, con un poco de imaginación lo podemos ver. Acá, este mismo lugar donde se ve un poco más de cerca, y sin duda una cabeza de un elefante, ¿no es cierto? Y en el cual la temperatura en ese día que fuimos a mostrar era cercana a menos 25 grados, para que tengan una idea de lo complejo y el ambiente. Y esto era en pleno verano, ¿ya? Y otra zona donde tomamos muestras, Chow's Peak, que corresponde a esta roca, ¿no es cierto?, hermosa, donde en que realmente hay mucha sombra y también tomamos muestras de otro tipo. ¿Ya? Entonces, con estas muestras, lo primero que hicimos, en colaboración con unos colegas geólogos, hicimos análisis mineralógico, o sea, saber qué minerales habían ahí, ¿ya? Y en resumen, lo interesante que encontramos es que una de las muestras, la muestra de Elephant Head, era rica en calcita, a diferencia de todas las otras muestras, ¿ya? O sea, había una diferencia en la mineralogía en estos lugares, principalmente en Elephant Head teníamos mucha calcita, ¿ya? Al principio no nos dijo mucho, desde luego nosotros como microbiólogos no teníamos idea, bueno, hay una diferencia, pero después este fue un dato clave y espero convencerlos. Analizamos también en estas muestras la materia orgánica, ¿ya? Cuánto carbono y cuánto nitrógeno había, que esto es necesario para que se desarrolle la vida, ¿no es cierto? Y los niveles que encontramos fueron bajísimos, ¿ya? Porcentajes de nitrógeno y carbono muy escasos, muy bajos, ¿no es cierto? Incluso aún más bajos de los determinados en el Dry Valley, en esta zona tan extrema. Acá tenemos uno de órdenes de magnitud más bajos o menores en la cantidad o en el porcentaje de nitrógeno y carbono. Lo que nos habla de que este lugar es tremendamente inhóspito, ¿no es cierto? Y que básicamente es muy difícil que se establezca la vida, y la vida que sobrevive ahí tiene que buscar alternativas para poder hacerlo, que son probablemente distintas a las de otros lugares. Para confirmar un poco esto, hicimos un análisis de actividad biológica, que es básicamente determinar, ¿no es cierto?, la vida que está presente ahí, ¿no es cierto?, actividades de células que estén presentes ahí, y es lo que les muestro acá a la izquierda. Y lo que encontramos en relación al control positivo es que todas nuestras muestras de Glaciar Unión tenían una actividad prácticamente nula, prácticamente inexistente, muy bajita. Y como control tomamos otras muestras de otro sitio de la Antártica, ¿ya?, de la isla Shetland del Sur, las que les mostré en el principio, ¿no es cierto?, y en las que encontramos obviamente una mucho mayor actividad biológica en relación a esta zona. Lo cual calza con lo que nosotros habíamos visto, de que había poca fuente de carbono, ¿no es cierto?, y que además en estas zonas muy bajas temperaturas. Otro análisis que realizamos fue determinar el contenido de DNA que existe en estas muestras, que nos dice cuánta vida básicamente hay, y encontramos muy bajo contenido de DNA, muy poquito DNA, en todas las muestras, que también se asocia con todo lo que vimos, y este DNA que obtuvimos de cada una de estas muestras, lo utilizamos para, mediante una técnica de secuenciación de este ADN, nosotros poder identificar específicamente todos los microorganismos que estaban presentes en la muestra, ¿sí? Darle un nombre básicamente y saber qué porcentaje de la población, a qué porcentaje de la población corresponden esos microorganismos que encontramos ahí.
Y esto se ve o se grafica de esta manera, quizás es un poco enredado, pero si nos fijamos en alguna de las columnas, ¿no es cierto? Cada uno de estos colores es un porcentaje de abundancia de un microorganismo, ¿ya? En general, lo que encontramos, acá están todas las muestras que analizamos, ¿no es cierto? Es que había distintos microorganismos, obviamente, en cada una de las muestras, pero no encontramos un patrón claro, ¿no es cierto?, en cada una de las muestras donde predominaran algún tipo de microorganismo en particular, ¿sí? Por lo tanto, son distintos microorganismos los que están en las distintas muestras. Y lo otro interesante que encontramos, que fue lo que más nos llamó la atención, fue que en algunas de las muestras, en particular en las muestras de Elephant Head, donde encontramos este mineral, particularmente la calcita, ¿no es cierto?, había muestras o encontramos cianobacterias, ¿ya? Las cianobacterias son organismos fotosintetizadores, ¿no es cierto?, que utilizan la luz, ¿no es cierto?, para obtener energía, para fijar carbono, ¿no es cierto?, y eso permite, cuando fijan este carbono, permiten que generen moléculas orgánicas que permiten el desarrollo de otros organismos, de otras bacterias, ¿ya? Y interesantemente, solo las encontramos en la zona de Elephant Head, ¿ya? Quisimos comprobar que estuvieran estas cianobacterias por otra metodología, asegurarnos de que estuvieran ahí, que las pudiéramos ver, cultivarlas, y hicimos básicamente un ensayo de cultivo de estas cianobacterias y en todas las muestras, y lo que encontramos, para mostrar quizás más gráficamente, es lo que les muestro acá, que en 3 de esas muestras, después de bastante tiempo de cultivo, logramos encontrar algunas cianobacterias que crecían en ellas, ¿ya? Y todas fueron muestras de Elephant Head, coincidente con lo que habíamos visto mediante secuenciación. O sea, tenemos cianobacterias que están en este lugar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la pregunta en base a esto es, bueno, ¿por qué existen cianobacterias en esta zona? ¿Y por qué no en las otras? ¿Cómo sobreviven estas cianobacterias en el invierno? Esta zona pasa 8 meses sin luz, ¿sí? Y lo que pensamos un poco, asociado a la principal diferencia que vimos en los minerales que había en estos lugares, es que quizás la calcita, este mineral que predomina en el Elephant Head y que no está en los otros lugares, sea el organismo, o sea, perdón, tenga algo que ver con esto, ¿ya? Sea quizás el mineral que permite esto. Y cuando analizamos y vimos, o conversamos con los geólogos para entender algunas de las propiedades de la calcita, una de las cosas que nos dijeron y que nos dimos cuenta es que la calcita es un mineral sumamente translúcido, como se ve ahí en la foto, ¿ya? Es un mineral que permite el paso de la luz. Por lo tanto, nosotros empezamos a especular, bueno, quizás en esta zona los microorganismos se meten adentro de la piedra, adentro de este mineral, ahí se protegen básicamente de las condiciones ambientales que existen acá, y las cianobacterias pueden obtener luz y desarrollar fotosíntesis a partir de esto, y a partir de ello generar que crezcan bacterias, otros miembros de la comunidad ahí. Para que esto fuera cierto, lo que tendríamos que probar eran 2 cosas. En primer lugar, que estos minerales tuvieran grietas en las cuales se puedan meter los microorganismos, y que probablemente eso no pase en las otras zonas con los otros minerales, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue, en conjunto con nuestros colegas geólogos, ¿no es cierto?, analizar los minerales que estaban presentes acá y hacer una microtomografía de rayos X que básicamente nos determina de manera muy certera las grietas presentes en estos lugares, en estas muestras. Y si se fijan, en el Elephant Head encontramos, como muestra acá, muchas grietas en una de estas muestras, ¿no es cierto?, en el mineral, en esta otra también, bastantes grietas, y en la muestra de Rossman Cove, esta es una muestra nomás de varias que analizamos, no encontramos un nivel de grietas, ¿no es cierto?, similar a los otros. Claramente en el Elephant Head, esta calcita, este mineral, generaba grietas ahí. Por lo tanto, además de ser translúcido, genera grietas, o este mineral tiene grietas donde los microorganismos se pueden meter, ¿no es cierto?, y eventualmente podrían desarrollar su metabolismo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos propuesto esta estrategia de crecimiento en esta zona tan extrema como Glaciar Unión, y en particular en el Elephant Head, ¿ya? Las bacterias en este caso, entonces, que estarían presentes en estas muestras que tomamos nosotros del suelo, ¿no es cierto?, ¿sí?, se incorporarían adentro de la calcita, de la estructura de la calcita, como se esquematiza acá, ¿no es cierto? Adentro de esto estarían protegidas del frío, estarían protegidas del viento, estarían protegidas de las altas radiaciones de luz, probablemente que hay en el día, ¿no es cierto? Estarían favorecidas para obtener agua líquida en estas zonas, los recovecos de la piedra, ¿no es cierto? Y más aún, las cianobacterias presentes ahí podrían hacer fotosíntesis
para ser los productores primarios que permitan el desarrollo de otros microorganismos y establecer una comunidad, que crezcan microorganismos en esta zona. ¿Ya? Esa es nuestra hipótesis, eso es lo que nosotros planteamos, es lo que estamos proponiendo de cómo sobreviven estos microorganismos en este lugar. Ahora, ¿cuál fue nuestro paso siguiente? En primer lugar, ver si habían bacterias dentro de estos minerales y ver si esas bacterias tenían propiedades especiales, porque aunque estén dentro del mineral, tienen que sobrevivir a temperaturas muy heladas, tienen que soportar ciclos de congelamiento, y además, como están adentro del mineral, tienen que tener capacidad de interaccionar con el mineral y eventualmente desarrollar procesos que se denominan de biomineralización, y eso está muchas veces asociado a la formación de nanopartículas o nanoestructuras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Aislamos bacterias, tomamos muestras de estos lugares y aislamos las bacterias que estaban adentro de estos minerales o presentes en estos minerales, y encontramos una serie de bacterias bastante únicas, que son las que se ven acá, la mayoría con pigmentos, que nos habla de capacidad de resistir o de soportar la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Y después analizamos en estas bacterias que aislamos su resistencia al congelamiento. Si viven en estos lugares, tienen que tener mecanismos que les permitan soportar el congelamiento y el descongelamiento. Entonces hicimos un experimento en el cual nosotros tomábamos nuestras bacterias, las congelábamos, las descongelábamos y contábamos cuántas habían. Después las volvíamos a congelar y las descongelábamos y contábamos nuevamente cuántas bacterias quedaban. Entonces íbamos viendo cuántas sobrevivían después de cada ciclo de congelamiento. Y lo que encontramos es que muchas de las bacterias que aislamos de esta zona no morían con los ciclos de congelamiento, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con una bacteria como Escherichia coli, que es una bacteria, ¿cómo se llama?, que está en nuestro estómago, una bacteria, ¿no es cierto?, que no vive en esos ambientes extremos y que luego de pocos ciclos de congelamiento, de 8 o 9, baja drásticamente su sobrevivencia. Entonces acá teníamos bacterias que tenían capacidad de sobrevivir, ¿ya? Por otro lado, quisimos evaluar si es que algunas de estas bacterias eran capaces de interaccionar con los minerales y formar lo que a nosotros nos interesan, que son nanopartículas fluorescentes, ¿ya? Y en este experimento acá lo que se ve son tubos, ¿no es cierto?, que tienen bacterias, y esta es una bacteria que aislamos una vez en la isla Shetland, y que era capaz de producir esta fluorescencia, ¿no es cierto?, a bajas temperaturas, y acá les muestro básicamente las nanopartículas que produce, que son estructuras muy pequeñitas, mucho más chicas que una bacteria, que son hechas en este caso de un metal. Cuando probamos con las bacterias de la Antártica, de Glaciar Unión, lo que encontramos, si se fijan, es que eran muy eficientes en producir estas estructuras fluorescentes, mucho más que esta otra bacteria antártica que habíamos descubierto hace algunos años, y las estructuras fluorescentes de alguna manera eran mucho más fluorescentes que las que habíamos encontrado previamente. Por lo tanto, estos experimentos fueron tremendamente reveladores en términos de que estas bacterias tenían esa capacidad. También asociado a esto, quisimos estudiar otro tipo de nanopartículas que son mucho más relevantes para Chile a nuestro juicio, como son las nanopartículas de litio, y aislamos bacterias resistentes al litio y evaluamos su capacidad de producir estos nanomateriales, ¿ya? Nanoestructuras de litio. Este es un trabajo que hizo una estudiante de doctorado, Jessica Campos, y como ven acá, estos son los nanomateriales que producen esta estructura, son distintos a los fluorescentes, o no son fluorescentes, no son de litio, ¿no es cierto? Y en este caso son nanoestructuras que tienen carbonato de litio principalmente y sulfuros de litio y que son producidos por la bacteria. ¿Por qué nos interesa esto? Porque eventualmente producción de nanopartículas de litio, idealmente sulfuros de litio, puede ser utilizado en baterías y en una serie de tecnologías tremendamente útiles. Y esto es producido por esta bacteria y sería la primera vez que se describe un fenómeno como este, ¿ya? Esta es un poco la caracterización de estas nanopartículas, así que no voy a entrar en detalle ahí. Y por último, quisimos conocer si estas bacterias eran capaces de precipitar cristales, en este caso, de carbonato, ¿ya? Estos carbonatos son fundamentales para formar muchas veces estructuras rocosas, minerales dentro, en los ambientes. Entonces dijimos, bueno, estas bacterias capaz que tengan esta capacidad. Entonces analizamos las bacterias que habíamos aislado en Glaciar Unión, hicimos un ensayo para ver si formaban cristales de carbonato, y lo que les muestro en esta foto acá, esta es una colonia de una bacteria, o sea, son muchas bacterias unidas, pero lo que vimos es que en estas condiciones formaban esos cristales que están ahí, ¿ya? Y que eran de carbonato de calcio. Purificamos esos cristales que están en este caso, que les muestro acá, que están acá, ¿no es cierto? Y tenían estas formas, ¿ya? Y los analizamos por difracción de rayo X para saber qué era lo que encontrábamos, ¿no es cierto? Y encontramos que eran cristales, en este caso de carbonato, ¿no es cierto? Carbonato de calcio que estaba produciendo estas bacterias. Por lo tanto, estas bacterias de alguna manera interaccionan con los minerales que se encuentran en el lugar y son capaces de hacer procesos de biomineralización
biomineralización y formar este tipo de estructura. Acá hemos probado para litio, para cadmio, para carbonato, tenemos otro con otras bacterias, otras levaduras, lo hemos hecho para cobre, y hemos visto un potencial tremendo en estos microorganismos, ¿ya? Y finalmente, entonces, a modo de conclusiones de esta pequeña conversación, ¿no es cierto? Nosotros lo que podemos concluir es que en Glaciar Unión es un ambiente hiper extremo que se encuentra en la Antártica, que existen comunidades bacterianas que son capaces de sobrevivir en este ambiente, que la composición del mineral determina las comunidades que se establecen en esta zona, ¿no es cierto? Y en este sentido, vivir al interior de las rocas sería una estrategia que permitiría que sobrevivan estas comunidades de microorganismos. Y finalmente, que los microorganismos de esta zona son altamente resistentes al congelamiento y tienen la capacidad de biomineralizar distintos elementos, distintos materiales, y producir así nanopartículas fluorescentes, nanopartículas de litio, nanopartículas de cobre y nanopartículas o minerales de carbonato, como en este caso. Finalmente, para terminar, tengo que agradecer desde luego a todos quienes permiten hacer esta investigación, a la Universidad Andrés Bello, principalmente el Instituto Antártico, que nos permite visitar estos lugares, que nos financia toda la investigación, que son fundamentales para la investigación en la Antártica, ¿sí? A Fondesit, que nos permite hacer gran parte de esta investigación también, y sin duda, y de manera muy especial, a las Fuerzas Armadas, tanto a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea, que se encargan de que podamos hacer este trabajo de manera muy profesional y muy segura, ¿ya? Nuestro agradecimiento de todo el equipo van a todos ellos, porque la verdad es muy importante la función que ellos realizan. Bueno, eso, muchas gracias y estaré pero súper contento de responder cualquier pregunta que pueda surgir de esto. Muchas gracias, doctor. Súper interesante, me encantó su presentación y al público también. Por aquí tenemos muchas felicidades, dicen muchas felicidades, todo se ve muy cool, muy ad hoc. Y tenemos algunas consultas. Por ejemplo, aquí tenemos una donde dice, ¿de dónde surge la idea que los microorganismos presentes en la Antártica pueden degradar explosivos como el TNT y qué potencial tendría este descubrimiento? Sí, excelente pregunta, la verdad. Cada vez que presentamos esto en algún congreso, en algún lugar, nos hacen esa pregunta. Muy buena. La idea surge principalmente porque nosotros hemos descubierto que en la Antártica existe una gran diversidad metabólica, ¿ya? O sea, en estos ambientes hay metabolismos muy variados, tremendamente variados. Y a pesar de que esas zonas no han estado expuestas necesariamente a explosivos, ¿no es cierto? Claramente no han estado expuestas. La diversidad genética y metabólica en estos lugares nos hizo apostar porque podríamos encontrar microorganismos que hagan esto. Y previamente habíamos hecho experimentos en que habíamos visto que encontrábamos microorganismos que degradaban hidrocarburos, que no es lo mismo que el TNT, pero son estructuras también complejas. Son anillos aromáticos bien complejos. Y habíamos encontrado microorganismos capaces de degradar eso. Y por lo tanto, a partir de eso, nos establecimos esta locura, por llamarlo de alguna manera, de probar, y tuvimos suerte en algunos lugares. De hecho, probamos muchos lugares y encontramos solo en algunos microorganismos que fueran capaces de degradar. Bueno, y las proyecciones son altísimas, son muchas. Nuestra intención es utilizar esto para, desde luego, hacer explosivos biodegradables. Estamos pensando en hacer sistemas de detección de explosivos en base a estas bacterias que hemos encontrado que son capaces de degradar, hacer bioremediación de zonas que están contaminadas con explosivos, etc. Hay una serie de proyecciones bien interesantes en relación a eso. También tenemos una pregunta de Camila López que dice, ¿cuál es la utilidad para las bacterias de hacer estos cristales de los cuales usted nos estaba hablando? Otra pregunta muy buena. Hasta el minuto no lo sabemos, pero tenemos varias hipótesis. De hecho, nuestro último proyecto son justamente esas hipótesis. Lo que nosotros creemos es que las bacterias sintetizan este tipo de nanopartículas, ya sea de cadmio, de cobre y de litio y otras, de plomo también y de zinc, las sintetizan como una manera de protegerse de los metales, ¿ya? Estos metales son tóxicos para la célula, entonces, en la forma de iones principalmente, estos iones son tóxicos para la célula, entonces cuando la célula se toma y interacciona con estos iones, si los logra convertir en un cristal, que serían estas nanopartículas, acumula muchos de estos iones en una misma zona, ¿ya? Y los inactiva. Por lo tanto, de esa manera, impide que ellos puedan hacer algún daño en la célula,
¿ya? Entonces nosotros creemos que es un mecanismo de respuesta a la toxicidad de los metales. Esa es nuestra hipótesis. Y espero en 2 o 3 años más que podamos contar que sí la demostramos, pero eso es lo que creemos. Oiga, y aquí hay una pregunta interesante también. Dice, ¿cualquier científico podría viajar por su cuenta y hacer investigaciones en la Antártida? Qué buena pregunta. No. No, en teoría es bien controlado, sobre todo ir a hacer investigación a la Antártica. Hay posibilidades, desde luego uno puede contratar tours y uno contratar una serie en entidades privadas que te llevan ahí a hacer turismo, pero para hacer investigación está bien bastante regulado y de alguna manera todo eso se desarrolla a través del Instituto Antártico de Chile. Oiga, doctor, y Mariana Rodríguez nos pregunta, ¿cuánto tiempo demoraron en recoger las muestras? Sí, bueno, eso depende un poco de las condiciones climáticas y del sitio en que de muestreo. Algunos sitios estaban muy lejos y tuvimos que viajar 3 o 4 horas en moto o en camioneta al lugar, y desde ahí caminar a tomar la muestra, y dependiendo del clima, si es que estaba nevando, si es que estaba complicado, muchas veces se podía tomar 2 o 3 horas, si es que estaba despejado podía ser quizá un poco menos, pero dependía un poco del sitio. En el caso de Elephant Head, que fue el sitio que a mí me tocó ir, nos demoramos en llegar desde donde nos dejó la camioneta a tomar las muestras, que es donde está la cabeza básicamente el elefante. Nos demoramos creo que 2 o 3 horas, ¿ya? Con varios porrazos de por medio, nos caímos varias veces, y con una temperatura de menos 20 y tantos grados, ¿no es cierto? Y después, desde luego, de regreso. El regreso, como es en bajada, era un poquito más simple, pero es mucho tiempo el que toma esto. Y las expediciones en general son de 3 a 4 semanas, las que en la Antártica, las que desarrollan. Doctor, hay hartas felicitaciones y saludos, dice incluso aquí que parece un estudiante suyo, dice, linda la foto, excelente presentación, profesor. Trajimos barro. Sí. Yo tengo una pregunta también. ¿Qué pasa estas partículas que generan las bacterias, en el fondo le dan a la bacteria alguna capacidad de adaptación a este clima, me imagino? Entonces, ¿qué pasaría con esta bacteria si nosotros la traemos a otra zona que no tuviera estas características, por ejemplo? Bueno, nosotros estas bacterias las podemos crecer acá en general sin ningún problema en el laboratorio, la mayoría de ellas, ¿ya? La mayoría de ellas, las que son cultivables, desde luego las podemos crecer acá sin mayor problema, y hacemos todos los experimentos estos de producción de estas nanopartículas en el laboratorio. Ahora, ¿cuál es la ventaja para ellas en el ambiente? Lo desconocemos, probablemente sea de alguna manera evitar el daño por los metales. En el caso del carbonato, de estos nanomateriales de carbonato, probablemente esto les permite construir mejor como la casa de alguna manera, o este mineral, y protegerse de mejor manera del ambiente, porque son estructuras muy grandes, ¿no es cierto? Y que forman estructuras gigantescas. Hay ¿cómo se llama? Los estromatolitos, y hay una serie de otras estructuras que forman, que en base a carbonatos, ¿no es cierto?, que son gigantescas y que son hechas por microorganismos. Entonces, en ese caso, de alguna manera es más claro cuál es su función de protección. En el caso de las nanopartículas, ya sea de metales, que es las que estamos estudiando, no lo sabemos, pero suponemos que va por el lado de la protección contra la toxicidad de los minerales. ¿Y se sabe algo de si tiene alguna funcionalidad el hecho de que sean fluorescentes? Para la célula entendemos que no tiene ninguna ventaja, entendemos que eso no tiene ninguna ventaja, pero se ha visto, y hay experimentos que se han desarrollado en el último año, bien interesantes, en que, no porque sean fluorescentes, sino que por esta estructura del cristal, ¿no es cierto? Y porque absorben luz, son capaces de absorber luz y emitir. Estas bacterias lo que hacen es, pueden funcionar casi como una celda solar, si uno quisiera hacer el esquema. Entonces, básicamente toman fotones y esta nanopartícula puede tomar estos fotones, se excitan electrones y que se pueden transferir a otras moléculas. Entonces, lo que se ha demostrado en laboratorio es que básicamente uno podría potenciar el metabolismo de las bacterias a través de exponer a la luz bacterias que estén produciendo estos cristales. Pero eso es algo que se está desarrollando recién y en lo cual también esperamos meternos nosotros muy pronto. Oye, y aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el potencial uso de las diversas nanopartículas que descubrieron? Buenísimo. Mira, principalmente estamos enfocados ahora en hacer celdas solares con ellas, ¿sí? Con las nanopartículas de cadmio ya lo hemos probado y hemos hecho celdas solares.
que hasta el minuto funcionan con muy baja eficiencia, pero funcionan. De hecho, fuimos el primer grupo que propuso usar este tipo de nanopartículas hechas por células en celdas solares, lo propusimos hace como 6 años, y hemos ido avanzando, pero todavía estamos muy lejos de que sea una tecnología competitiva, pero estamos sentando las bases. Recientemente descubrimos, una estudiante magíster desarrolló básicamente un método para hacer un tipo de nanopartículas de cobre con bacterias, en realidad con levaduras de esta zona, son nanopartículas de cobre indio-azufre, y que son básicamente parte de las celdas solares más modernas que existen. Y esas las estamos probando, y la eficiencia que tienen esas son mucho mejor que las otras que habíamos hecho antes. Todavía estamos bajos, pero nos pegamos un salto importante en términos de avance. Entonces, el principal enfoque hasta el minuto es en celdas solares, pero también hemos hecho experimentos o hemos pensado en utilizar esto como sensores fluorescentes, básicamente, para poder detectar otras moléculas a través de la fluorescencia de estas nanopartículas. Bueno, y tienen muchas más aplicaciones, pero esas son las que nosotros hemos evaluado principalmente. Aquí hay una pregunta también muy interesante. ¿Hay diferencia entre los microorganismos que viven en la Antártica y en el Ártico? Qué buen punto. No sé cómo responder eso, porque en realidad en estos dos ambientes, que tienen características bastante similares, las comunidades son diferentes, desde luego, ¿no es cierto? Pero así como serían diferentes prácticamente en cualquier ambiente helado, si uno quisiera. Nosotros no hemos analizado muestras del Ártico, pero hemos visto artículos, y básicamente en general las comunidades no son tan distintas. Muchos de los microorganismos que nosotros hemos encontrado aislados en la Antártica siempre tienen hermanos, por decirlo de alguna manera, o microorganismos del mismo género, incluso la misma especie, que se han reportado en el Ártico o en otros sitios. Así que perfectamente, pensando un poco en el objetivo de aislar estas bacterias para producir algo, si funcionó acá en la Antártica, lo más probable es que en el Ártico también encontremos microorganismos que puedan hacer esto. ¿Y ustedes viajan durante todo el año, o hay una época en particular en que viajan a la Antártica para hacer estas investigaciones? Principalmente la investigación o las expediciones se hacen a partir de diciembre hasta marzo. ¿Ya? Eso lo define el Instituto Antártico, desde luego, pero finalmente en el verano. ¿Ya? Y ahí es donde se desarrollan la mayoría de las investigaciones. Hay investigaciones que necesitan, por su naturaleza, más tiempo, y probablemente ellas puedan buscar la forma de desarrollar esta investigación en el invierno. En Glaciar Unión no es posible, ahí no es posible, pero la isla Shetland yo entiendo que sí se puede. Oye, y para hacer esta expedición a la Antártica, ¿es necesario una preparación previa, un entrenamiento? Depende del lugar. A Glaciar Unión se requiere entrenamiento. De hecho, hay que ir, se hace un entrenamiento justamente con las Fuerzas Armadas, y vamos a otro glaciar allá cerca de las Torres del Paine, ¿no es cierto? No me acuerdo en este minuto cómo se llama el glaciar. Pero bueno, ahí se va a hacer todo un entrenamiento previo y necesario para poder hacer la expedición a Glaciar Unión. Para ir a las Islas Shetland del Sur no es necesario, no es necesario, simplemente hay que tener buena salud y tener una certificación, de alguna manera, que uno está en un buen estado de salud, no tiene enfermedad y una serie de cosas para poder no correr riesgo estando allá. Oiga, ¿y es bonito hacer ciencia en la Antártica? Nos preguntan en el chat. Absolutamente sí. Yo por lo menos lo trato y lo recomiendo a todos los investigadores del área que sea, buscar la forma de desarrollar investigación en esa zona, en la Antártica. Yo creo que en Chile somos tremendamente privilegiados de estar cerca de ese lugar, de tener una institución que se dedique a fomentar eso, y que lo haga tan bien como lo hace el INACH. Y esto no son solo palabras de buena educación, sino que es verdad. El trabajo que hacen ellos es tremendamente relevante, y eso es algo que tenemos que aprovechar. Y además de la hermosura del lugar, porque este lugar es precioso, es único, la posibilidad de interaccionar allá con distintos investigadores de distintos países es tremenda. Es una oportunidad tremenda para generar nuevos nexos, para generar nuevas ideas, para conocer nueva gente. La verdad es que es una gran oportunidad. Y bueno, INACH tiene ¿cómo se llama? Proyectos para investigadores, pero también para estudiantes. Y escolares también hay posibilidad. Nosotros hemos logrado, a través de proyectos y a través de concursos,
contribuir a que estudiantes vayan hacia allá, escolares, nuestros especialistas de pregrado y magíster también han ido allá con proyectos de ellos. O sea, hay una gama de posibilidades que yo creo que se deberían aprovechar, porque tenemos esta ventaja que estamos muy cerca y yo creo que tenemos que aprovecharla. Aquí hay una pregunta controvertida. ¿Es verdad que tienen que sacarse el apéndice para ir a la Antártica? No, eso es un mito, no es cierto. Yo también lo escuché la primera vez que fui para allá, pero no es necesario. Ya. Bueno, y la otra pregunta que nace aquí es ¿por qué están interesados en estudiar en metales como el litio? Mira, la verdad es que, como lo mencioné en las primeras diapositivas, nosotros como laboratorio estamos súper mentalizados en tratar de dar valor agregado a los minerales de Chile, ¿ya? Y en un principio nosotros partimos estudiando el cadmio, ¿no es cierto? Y estudiamos mucho y logramos relativamente no dominar, pero generamos bastante conocimiento y era una zona de confort para nosotros, y lo sigue siendo eso, ¿no? Pero hace algunos años decidimos ser un poco más arriesgados y tratar de enfocar nuestra investigación a generar algún impacto al país principalmente, en términos de enfocarnos en cobre y en litio. Entonces, y usando la nanotecnología, desde luego, nanotecnología y además la microbiología. Entonces nosotros creemos que a través de esto podemos contribuir y estamos canalizando prácticamente todo nuestro esfuerzo a desarrollar tecnologías con cobre, a desarrollar tecnologías con litio, para poder generar valor agregado, ¿no es cierto? Y que no vendamos como país, no sé, pedazos de cerro, minerales, sino que vendamos productos mucho más elaborados con tecnología, ¿sí? Esa es básicamente la motivación, no solo mía, sino que de todo el laboratorio para trabajar. Mire, y la última pregunta que tenemos aquí. ¿Los microorganismos de la Antártica prefieren crecer a bajas temperaturas? Sí, mira. Esa es una pregunta bien controversial, porque por lo general uno considera y cree que los microorganismos que viven en este ambiente tan extremo, su temperatura favorita de crecimiento es una temperatura baja. Lo que se ha demostrado en muchos artículos científicos y que nosotros recientemente también hemos validado y hemos demostrado es que en general los microorganismos, sobre todo de la zona de la isla Shetland, que no son tan extremas, pero en esa zona, prefieren o crecen mejor a 28 grados que a 4 grados, ¿ya? Que a una temperatura más baja. Es sorprendente, pero en general estos microorganismos lo que se plantea es que en estas zonas heladas están sobreviviendo, no están en sus mejores condiciones y lo que hacen es sobrevivir en estos lugares, creciendo con un metabolismo muy bajo, pero su favorito o sus condiciones preferentes son mayores temperaturas. Entonces cuando uno los cambia, y crecen con mucha facilidad y muy felices, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y bueno, eso va a ser muy relevante ahora que estamos en todo este episodio de cambio climático y que lo estamos viendo también en la Antártica, en que a medida que aumenta la temperatura, aumentan las comunidades de organismos, básicamente, que están en estos lugares, porque están de alguna manera como a la espera de que aumenten las temperaturas para que la mayoría de los microorganismos crezcan y crezcan de mejor forma. Nos llegó la última preguntita, que es de Betsy. Dice, ¿usted aíslan microorganismos? Pero, ¿qué hay de asociaciones o consorcios que pudieran estar colaborando y podrían mejorar el rendimiento? Qué buen punto. Para el caso de la producción de nanopartículas no lo hemos considerado, no lo hemos visto todavía. Estamos probablemente en una etapa muy inicial viéndolo con microorganismos aislados. Nos encantaría verlo con consorcio y ver qué efecto hay ahí. Es muy interesante. Pero sí hemos estudiado y estamos ahora estudiando, y de hecho aislamos con la tesis de un estudiante, de una estudiante recientemente, aislamos consorcios capaces de degradar distintos compuestos, principalmente diésel, fenantreno, distintos compuestos de esa naturaleza, desde la Antártica. Y ahí nos interesan los consorcios porque sabemos que la comunidad funciona mucho mejor que probablemente un organismo aislado. Y encontramos distintos consorcios y nuestra idea es en un futuro, espero muy cercano, ir a probar esos consorcios de la Antártica y establecer estrategias de bioremediación en ese lugar para descontaminar justamente de diésel y de petróleo, que es uno de los problemas que tenemos allá. Pero eso es lo que hemos visto básicamente en relación a consorcios.
Doctor, muchísimas gracias. Lo felicito por su presentación y por su trabajo. Es muy interesante y muy útil también. También sus fotos eran preciosas. Y me imagino que trabajar en la Antártica es un privilegio. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros hoy en la tarde, con el PAR Explora Región Metropolitana Norte y con todos nuestros oyentes el día de hoy. Muchas gracias y los esperamos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao a Chao, todos. Muchas chao. gracias.